Hola, te doy la bienvenida a esta clase de los principios de presencia viva. El día de hoy vamos a estar estudiando uno que también hace parte de toda esta cultura de nuestra organización y es que somos emprendedores. En presencia viva somos emprendedores. Quiero empezar definiendo qué es emprender. El diccionario dice que emprender es acometer y comenzar una obra, un negocio, una empresa, especialmente si encierran dificultad o peligro. Esto puede ser interesante para muchos de nosotros porque usted no sabe cuántas y cuántas veces he hablado con personas que me dicen, tengo una idea, Dios me ha dicho X o Y, pero siento mucho temor, creo que no soy la persona adecuada, no sé cómo voy a llevar a cabo todo esto, tengo algunas ideas de qué puede pasar, tengo algunos beneficios que pudiera traer a la humanidad, pero definitivamente el temor es algo que me invade, no sé qué va a suceder. Pues quiero decirte algo, esta situación la enfrentaron muchos hombres en la Biblia y el día de hoy quisiera hablar de uno de ellos. Dios siempre será un Dios que nos envía a hacer cosas que son mucho más grandes que nosotras. Lo puedo decir porque precisamente estoy viviendo una situación como esa. Presencia Viva empezó con una palabra de parte de Dios, una instrucción, una promesa. Él nos dijo, simplemente empiecen esto que yo estoy colocando en su corazón y me voy a encargar de hacer el resto. En mi cabeza habían un montón de temores, habían un montón de incertidumbres. Quiero contarte algo, es factible que no lo hayas escuchado. Por años yo me negaba a ser el pastor de una iglesia. Yo quería estar simplemente viajando, ministrando en diferentes países, en diferentes lugares, pero no creía que tenía la capacidad para ser esa persona que estuviera en el día a día al frente de una organización. Es más, veía a ciertas personas y decía, wow, qué características tan tremendas, qué virtudes, qué talentos, qué dones tan poderosos de Dios. Y me veía que definitivamente no estaba calificado para hacer algo como eso. Pero entonces tenemos que comprender algo, lo que requerimos es una palabra de parte de Dios y no habrá absolutamente nada que se interponga en medio de nosotros. Es factible que hayas escuchado en algún momento la historia de Noé y creo que él vivió una situación como esta. Lo que Dios le dijo a Noé no fue nada sencillo. A veces nosotros leemos la Biblia tan rápido y quizás en 2 o 3 capítulos vemos, ay, mira lo que pasó, él construyó el arca y los pajaritos y pasó esto, pasó aquello, pero no hemos dimensionado los retos que en determinado momento una persona como Noé tuvo que vivir, tuvo que enfrentar. Y quiero que hablemos por un momento al respecto. La Biblia nos habla allí en el libro de Génesis precisamente de esa historia. Y dice Génesis 5:28, Lamec tenía 182 años cuando tuvo un hijo, al que llamó Noé porque dijo, Dios ha maldecido la tierra, pero este niño nos dará consuelo en nuestros trabajos y en nuestros dolores. Lamec tuvo también más hijos e hijas después de que nació Noé. Lamec vivió 595 años más. Así que Lamec murió cuando tenía 677 años. Noé tenía 500 cuando nacieron sus hijos Sem, Can y Jafet. Como vemos, eran unos jovencitos, unos muchachitos, 500, 700 jovencitos. Y esta es una de las cosas que es interesante. Porque muchas personas a veces cuando llegan a cierto tipo de edad, cuando piensan que están llegando a los 50, a los 60, qué sé yo, dicen, no, ya estoy muy viejo, ya que voy a emprender. Algunos ahora se descalifican en ciertos países, ¿verdad? Dicen, no, imagínense, yo ya tengo 35 y ahora solo contratan a los de 25, a los de 22. ¿Sabe algo? Nuevamente le digo, lo único que usted necesita es una palabra de Dios y entender, como tuvo que entender Noé, que el tema de la edad no era un problema. Años atrás me impactó mucho un día que estaba en una de las reuniones aquí en el edificio de Presencia Viva y de pronto entró el pastor José Silva. Él entró después de recuperarse de un accidente de cerca de 50 días en un coma y de una historia bien trágica verdaderamente. En tanto él estuvo en el coma, su esposa falleció y yo creo que hubiesen sido suficientes las excusas o las razones para que él hubiera podido apagar su vida y haber dicho, ¿sabes qué? No voy a dedicarme a nada más, simplemente me voy a encerrar porque ahora yo estoy viudo y me voy a deprimir y me voy a morir y
y pare de contar, pero no, ese día precisamente que estábamos allí en medio de esta reunión, él entró y me causó mucha sorpresa sus palabras, porque sin ningún titubeo, él me dijo: Dios me tuvo que dejar a mí vivo por alguna causa. Algo me queda pendiente por hacer. Y yo quiero que ores por mí para que bendigas el nuevo ministerio. ¿Nuevo ministerio? A los 80 y tantos, quizás 85, 86, sí, el nuevo ministerio. ¿Por qué razón? Porque este es un emprendedor. Porque no me importa cuántos años tú tengas, lo único que requieres es una palabra de parte de Dios. Vamos a hablar por un momento de algunas de las cosas que podemos aprender de Noé o de un hombre como el pastor José Silva, o quizás te puedo compartir un poquitito de mi historia. Lo primero que debemos entender es que existe algún problema que Dios quiere solucionar. Y sin importar la edad que tú tengas, Dios te va a llamar para que intervengas en esa situación. En el caso de Noé vemos cómo en Génesis capítulo 6 tenemos una descripción perfecta de lo que estaba sucediendo. Dios vio que la maldad en la tierra había crecido, había aumentado de una manera increíble, y entonces dijo Dios: ¿sabes qué? Yo voy a empezar a establecer mis diseños originales y voy a empezar desde cero. Así que yo te escojo a ti, Noé. No sé cuál es la situación que Dios ha visto en el planeta Tierra y que te ha escogido a ti para que emprendas. Es factible que sea una empresa, es factible que sea una profesión, es factible que sea un ministerio, no sé. Allí es, en esa dinámica es donde tú tienes que empezar a establecer una relación con Dios, empezar a escuchar de Dios para saber qué es lo que Él desea que tú emprendas. Recuerda, no importa tu edad, lo único que requieres es una palabra de parte de Dios. Lo segundo que podemos aprender de la vida de Noé es que encuentra un problema, pero también encuentra una persona. En este caso, Noé. En el caso tuyo, precisamente, en ti está la solución de algo que Dios quiere arreglar, de Dios, algo que Dios quiere intervenir. Dice también allí en Génesis capítulo 6, sin embargo, Dios fijó sus ojos en Noé y le gustó su buena conducta, porque Noé siempre había obedecido a Dios. Entre la gente de su tiempo no había gente más buena ni más honrada que él. Dios ha puesto los ojos sobre ti. Dios ha visto que tú eres la persona calificada quizás para emprender ese nuevo negocio, ese nuevo ministerio, para hacer lo que tengas que hacer. Punto número 2, entonces, Él te escoge a ti. Punto número 3, Él te da una asignación. Génesis 6:13 nos dice que Dios le habló a Noé y le dijo: por eso voy a acabar con todos los seres vivientes de este mundo y dejaré la tierra inhabitable porque está llena de violencia. Así que yo quiero que tú emprendas algo. Yo quiero que tú hagas algo para mí. Quiero que obedezcas claramente las instrucciones que yo te estoy dando. Y ahí es donde entramos en el punto 4, que es extremadamente importante. Nosotros necesitamos obedecer lo que Dios nos diga. Y estoy seguro que te puedes relacionar conmigo. Allí pueden existir muchas dudas, pueden existir, como lo hablamos anteriormente, muchos temores, pueden venir a tu vida incertidumbres, pero requieres obedecer. Vamos por un momento a meternos en esa historia. Construye un arca con madera, donde quepan todos los animales que quiero meter allí. No estamos hablando que habían sierras, no habían grúas, no habían tractores. Pensemos en un instante cómo se cortó toda la madera para hacer el arca, cómo se pulió, de dónde surgieron las puntillas, el pegante, tantas y tantas cosas. ¿Cuántos de nosotros, emprendiendo cosas aún mucho más pequeñas, nos hemos dado por vencidos simplemente porque encontramos un pequeño obstáculo en determinado momento? Mi anhelo es que en Presencia Viva puedas encontrar la capacitación, la ayuda y las herramientas para que alcances los anhelos que el Padre Celestial ha depositado en tu vida. En el pasado enfrenté muchos retos, dudas, incertidumbres, temores, tantas y tantas cosas estaban en mi mente, y solamente fue por el proceso de la obra del Espíritu Santo, por tener mentores en mi vida, como deseamos que tengas en este lugar, que fueron saliendo a la luz todas esas cosas que Dios tenía para mí. Años atrás hablaba también con alguno de los mentores y él me decía: mira, yo veo en ti algo precioso, pero necesito hacer lo mismo que hace una persona cuando saca a una piedra preciosa de una mina. Necesito empezar a tallar
a pulir, a quitar lo que sobra para que puedas tener aún mucho más valor. Vas a perder peso, me lo dijo. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que sucede con las piedras preciosas, pero vas a tener un valor mucho mayor. Ese es nuestro anhelo y ese es nuestro propósito. Así que vamos concluyendo, vamos cerrando todo este principio de somos emprendedores. El punto número 5, que es muy importante para que podamos comprender el plan de Dios, es que necesitamos tener perseverancia. Génesis 7:7 dice lo siguiente: hacía más de 2 meses que Noé había cumplido 600 años el día en el que comenzó la inundación. Me quiero quedar allí. La Biblia no nos deja saber con exactitud, pero podemos llegar a calcular que posiblemente este hombre invirtió de 100 a 120 años en construir el arca. Creo que es un ejemplo fabuloso de perseverancia. ¿Cuántos de nosotros desmayamos después de 2 meses porque ya no salió? O quizás tuviste tu negocio por el primer año y no pudiste tener las utilidades que pensabas. Si nos sentamos a hablar con estas personas que han sido exitosas en los negocios o en los ministerios, como en el caso mío, que he tenido la oportunidad de hablar con algunos pastores, me han llegado a contar todo lo mismo. Los primeros 5, los primeros 7, los primeros 10 años no fueron sencillos. Pero lo importante allí es que no desmayaron, sino que fueron perseverantes. La Biblia nos habla que esta es una virtud muy importante que debemos incorporar a nuestra vida. Imagínate, 100 años construyendo un arca, un gran barco, en una montaña sin lluvia. ¿Cuáles serían las palabras que cada mañana escuchaba Noé? ¿Qué le pudieran decir sus vecinos? O no sé, voy a especular un poquitico aquí. ¿Qué le pudiera decir en determinado momento uno de sus hijos? Papi, ¿estás seguro que escuchaste a Dios bien? ¿Estás seguro que era acá? ¿Estás seguro que era de este tamaño? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Has pensado cómo vamos a traer los leones, papá? Es que esas son las cosas que no pensamos, esas son las cosas que muchas veces leemos allí la Biblia rápidamente, pero yo creo que es muy válido, yo creo que este tipo de cuestionamientos tuvieron que venir en algún instante. De esta manera podemos llegar a ver cómo la perseverancia hace parte fundamental de cualquier emprendedor. Recuerda, este es el punto número 5. Debemos ser personas perseverantes. Noé lo fue. 100 años, 120 años en un propósito, en una meta que Dios le había dado, a pesar de que habían muchas cosas alrededor que no lucían muy bien. Y por último, el punto 6 del día de hoy es algo muy interesante. Debemos llegar a comprender que hay una parte que nosotros tenemos que hacer y después de eso esperar los milagros de Dios. ¿Por qué razón? Porque sí, fue bastante difícil construir el arca, la madera y todas estas cosas que ya hablé, pero sin embargo creo yo, había 2 cosas aún más difíciles. Número 1, que los animales aparecieran. Y número 2, que lloviera, porque imagínense, después de tener el arca ya hecha y de tener a los animales metidos, imagínense que no hubiera llovido. Así que Dios siempre actuará después de que nosotros hemos obedecido. Quiero pedirte algo, nunca limites a Dios y no creas nunca que los sueños, las visiones y de alguna manera, permíteme decirlo de esta forma, los embarazos que Dios pone dentro de ti, esos bebés que Él quiere que tú traigas a la vida, nunca pienses que son muy grandes. Nuestro Dios es extremadamente grande. Recuerda, el libro de Salmos dice que los cielos y la tierra fueron la obra de los dedos de Dios. Él quiere hacer cosas maravillosas, grandiosas. La Biblia nos dice, en Dios haremos grandes proezas. Pero para esto requiere emprendedores. Y este es el lugar en el cual te queremos entrenar, capacitar y formar para que puedas experimentar el poder de Dios, para que puedas experimentar una vida sobrenatural.